Bien, buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo han estado? Deseo que muy bien. El día de hoy, pues, vamos a comenzar ya con la última clase de esta asignatura eh, denominada Administración y Emprendimiento, Principios de Administración y Emprendimiento. Con respecto al taller de esta semana, el cual debe entregar el día, dije que el día hasta el 17 tienen oportunidad para entregarlo, va a constar de la realización de la visión de la empresa que están desarrollando. ¿Sí? La visión de la empresa. Vamos entonces el día de hoy a analizar los aspectos más importantes que debe tener una visión empresarial. A partir ya de la idea de negocio, les decía, estoy aquí admitiendo a algunos estudiantes, a partir de la idea de negocio que se manejaba inicialmente, no sé si me escuchan bien. ¿Se escucha? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Caterín? Bien, profe, qué pena la hora. No se preocupe. Bien, estaba esperando que se conectaran por aquí la mayoría. Bien, hola, buenos días, Víctor, ¿cómo está? Bien, bueno, parece que no está por allí. Entonces les decía, a partir del concepto de negocio que desarrollaron la primera semana y de la misión que desarrollaron en la tercera semana, vamos entonces a desarrollar ahora la visión de la empresa. Adicionalmente, por el tiempo que nos queda, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto en la materia. Bien, entonces, la semana pasada hablábamos de la misión y decíamos de la importancia de declarar la misión, ya que la misión define la razón de ser del negocio, mientras que la visión define en qué quiere convertirse el negocio. Les decía yo la semana pasada que el primer paso respecto al desarrollo de la planificación está relacionado con la redacción de la misión declarada, puesto que primero pues debemos saber, así como sucede en la vida personal, primero debemos saber quiénes somos, definirnos a nosotros mismos, para luego entonces sí pensar en qué queremos convertirnos. Igualmente sucede en la vida empresarial. Primero obviamente se debe definir qué es la empresa, qué productos se manejan, cuál es la filosofía, cuáles son los valores, definir cada uno de esos lineamientos que vimos la clase pasada, que lo vamos a repasar ahorita más adelante, para luego sí entrar en materia del desarrollo de la visión, que como lo ven allí está resaltado, responde a la pregunta, ¿en qué queremos convertirnos? ¿Sí? Primero debemos pensar quiénes somos para luego entonces sí responder en qué queremos convertirnos. Es decir, primero debemos desarrollar la misión para luego sí empezar a desarrollar la visión. Primero saber quiénes somos para luego sí saber en qué queremos convertirnos. Nadie, por ejemplo, no pensaría en llegar a ser qué sé yo, doctor, si antes no se define como un estudiante aplicado, que desarrolla de alguna manera una rutina de estudio, que investiga o algo así relacionado con el día a día para el día de mañana sí llegar a ser doctor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, así como las personas tienen una visión y antes de desarrollar esa visión definen claramente quiénes son, cuáles son sus fortalezas, a qué se dedican diariamente, establecen metas a corto plazo y luchan por lograr esas metas, así también las empresas, pues entonces definen una visión a partir de la misión. ¿Sí? Entonces, como les digo, la visión responde a la pregunta en qué queremos convertirnos. Una visión clara sienta las bases para desarrollar una declaración de misión detallada. Bueno, aquí lo hacen al revés, pero realmente, de acuerdo a mi criterio, primero se debe desarrollar la misión y luego sí la visión. Primero uno debe estar claro en lo que es para luego sí llegar de alguna manera pensar quién debe ser. ¿Sí? Bueno, también se puede hacer una planificación prospectiva. Primero definir un escenario y de ese escenario regresarse al elemento actual o a la situación actual, ¿sí? Definiendo quiénes queremos ser,
de alguna manera empezar entonces desde ese escenario a futuro, empezar entonces a hacer una planificación actualizada desde el presente, ¿sí? Muchas organizaciones cuentan con declaraciones de visión y misión, pero la declaración de visión debe establecerse en primer lugar y tomando en cuenta estas características tiene que ser breve. Una declaración de visión dice que tiene que ser breve, de un solo enunciado y contar con una aportación de tantos directivos como sea posible. Es decir, la visión debe ser concisa, ¿sí? Eh, de un solo enunciado y debe de alguna manera redactarse tomando en consideración tomándose en consideración, sí, el punto de vista de los diferentes directivos, gerentes de la organización, dueños, junta de accionistas, todas las personas que de alguna forma toman las decisiones más importantes de la empresa. Dice en el libro, en la tabla 2.1 se muestran algunos ejemplos de declaraciones de visión, ¿sí? Bueno, esto nos va a servir para de alguna forma ver cómo debe estar redactada una visión y de alguna forma ver cuáles son los errores o los posibles errores que pueden ocurrir o que pueden presentar determinadas visiones de empresas ya posicionadas en el mercado. Antes de eso, me gustaría buscar aquí en el libro, antes de eso, cuáles son las características de una visión. Bueno, la semana pasada vimos cuáles eran los elementos de la misión, ¿sí? El día de hoy estamos hablando de los elementos que debe tener una visión. Bueno, dentro de los elementos que debe tener una visión, que no los veo aquí en el libro, ¿sí? Son parte ya de la investigación que he realizado por mi cuenta, están el hecho de que una visión debe ser ambiciosa, pero a la vez debe ser alcanzable. Es decir, una visión obviamente debe unir los esfuerzos de los trabajadores de la organización hacia el logro de objetivos, ¿sí? Pero estos objetivos obviamente deben ser ambiciosos, pero a la vez deben ser alcanzables, es decir, no pueden ser elementos utópicos o elementos de alguna manera muy difíciles de alcanzar, porque esto generaría frustración dentro de los empleados de la organización, ¿sí? Entonces una visión debe ser ambiciosa, es decir, debe dar la oportunidad a los trabajadores de luchar para el logro de objetivos, pero a su vez estos objetivos deben, obviamente deben ser analizados para que de alguna forma sean alcanzables y no conduzcan a la frustración en dado caso de que no se lleguen a cumplir. Es por eso que vemos ejemplos de declaraciones de visión eh, de alguna forma que de alguna forma podrían parecer extrañas. ¿Sí? Por ejemplo, la declaración de la visión de Café Juan Valdés. ¿Han leído la visión de la empresa Juan Valdés? ¿Han leído la declaración de la visión de la empresa Juan Valdés? Víctor, eh, Caterine. Pero vamos a darnos 5 minutos No, no, señor. para que busquen allí la visión de la empresa Juan Valdés. Visión, no la misión. Visión de la empresa Juan Valdés. 5 minutos para eso. Profe, aquí dice que es ser la marca colombiana más reconocida en el mundo por su crecimiento saludable y su impacto sostenible. Ok, vamos a ver. Buscarla, a ver qué consiguió por allá Víctor.
Dice, ser la cadena de tiendas especializadas en café de Colombia y la mayor generadora de valor para la entidad y marca del café premium de los cafeteros colombianos. Juan Valdés. ¿Sí? Esta es la visión del 2012. Vamos a ver si conseguimos una más actualizada. Déjenme buscar aquí en internet a ver si conseguimos una del 2019 o 2020 por lo menos. Dice así que es ser la cadena de tiendas especializadas en café de Colombia y mayor generadora de valor para la identidad y marca del café premium de los cafeteros colombianos. Bien, vamos a ver. Traten de buscar una más actualizada del 2019, a ver. Esa es del 2012. Bien. Bueno, café, bueno, que está la visión de Juan Valdés nacional y la visión de Juan Valdés internacional. La visión de Juan Valdés nacional dice ser la cadena de tiendas especializadas en café de Colombia y la mayor, ¿cómo dice? Caterine, por favor, ¿nos ayudas? La visión de Juan Valdés nacional, ser la cadena de tiendas especializadas en cafés de Colombia y la mayor. Ya, profe. Y la mayor generadora de valor para la identidad y marca del café premium de los cafeteros colombianos. Bien, esa es la visión de Juan Valdés nacional, ¿sí? La visión de Juan Valdés internacional dice ser la marca colombiana más reconocida en el mundo y por su crecimiento saludable y su impacto sostenible, ¿sí? Bien, dice ser la marca colombiana, no dice ser la cadena de tiendas distribuidoras de café número 1 en el mundo, ¿sí? Se refiere a un objetivo alcanzable respecto a ser la marca colombiana más reconocida. No está diciendo que va a ser la primera eh, cadena de ventas a nivel mundial, ¿sí? Sino específicamente en la categoría de marcas colombianas. Es decir, ella ha realizado un estudio estratégico y de repente ha determinado que se puede posicionar como la marca colombiana más reconocida. Pero de repente si plantea en su... Si lo han logrado, ¿no? Sí, exactamente. Puesto que utilizan el producto bandera de Colombia, que es el café, el producto por el cual pues Colombia es reconocido a nivel mundial como uno de los, el café Es premium. que El sí, café, el café es como el café es como el producto que identifica más a Colombia. exactamente. Y Juan Valdés, pues, yo no sé si actualmente todavía está asociado a la Asociación de Cafeteros de Colombia, ¿sí? Y pues, utilizando pues ese vínculo institucional, pues puede utilizar la marca Juan Valdés, que es la imagen del campesino, bueno, la figura ahí que aparece, siempre reconocida del personaje de Juan Valdés, el campesino con el burrito, el sombrero, el vestido como capicultor, ¿sí? Y pues utilizando esa imagen ya ampliamente reconocida a lo largo de los años por parte de los colombianos, tratar de lograr la internacionalización, ¿sí? De la marca, obviamente utilizando, pues, como les digo, el producto bandera de Colombia, que es el café. Entonces, imagínense que Juan Valdés se planteara una visión mucho más ambiciosa, como por ejemplo ser la cadena de ventas o la tienda de ventas de café número 1 a nivel mundial. Sería mucho más ambicioso desde el punto de vista de que ya no sería solamente eh, compitiendo con las demás marcas colombianas de café, sino también con las marcas internacionales de café americano, como Starbucks, entre otras, que pues obviamente a pesar de quizás no contar con una calidad tan excelente como la tiene el café colombiano, sí tienen una imagen en la mente de los consumidores norteamericanos y a nivel mundial, ¿sí? Desde el punto de vista del reconocimiento de la marca, mucho más antigua que la marca Juan Valdez desde el punto de vista del conocimiento de esta. ¿Sí? Entonces, de repente, plantearse una visión de ese tipo, como les digo, sería mucho más difícil, más ambicioso. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las características que debe tener una marca o una definición de visión es que debe ser ambiciosa, pero a la vez debe ser alcanzable, ¿sí?
Otra de las características es que de alguna forma debe servir como cemento social de la organización, es decir, debe unir a todos los trabajadores, a todos los empleados, a todos los gerentes de la organización para que trabajen en armonía en búsqueda de un objetivo único y común. Es decir, debe agrupar a pesar de que puedan existir conflictos, de que puedan existir a veces divergencias entre los diferentes trabajadores, entre las diferentes áreas de la empresa, debe de alguna forma servir como vínculo de unión en esos momentos conflictivos, en esos momentos que de alguna forma requieren de cambios trascendentales. La visión viene a ser ese elemento que une a la organización, ¿sí? Como le digo. Vamos a leer en silencio, por favor, este cuadrito que está aquí. Vamos a leer, vamos a tomarnos 10 minutos para eso.
Bien, vamos a ver entonces el análisis que hace el autor respecto a estas declaraciones de visión. Como les digo, una visión debe ser amplia, pero a la vez debe enfocarse en objetivos claros y alcanzables, ¿sí? Vemos aquí algunos ejemplos de visiones, las cuales, de acuerdo con el autor, pues algunas son muy vagas, otras de repente le falta definir mejor los productos, entre otras cosas. Vamos a ver entonces la visión de PepsiCo. Dice, PepsiCo asume la responsabilidad de mejorar continuamente todos los aspectos del mundo donde opera, ambiental, social y económico, creando un mejor mañana, ¿sí? Esto me hace recordar la visión de una empresa de licores, ¿sí? Que dice la visión de la empresa XYZ, ¿sí? Por no nombrarla, es agregarle magia al momento, ¿sí? Entonces, obviamente, ese tipo de declaraciones de visiones son muy amplias. Pueden de alguna manera interpretarse de muchas formas y pues de alguna forma deja mucho la imaginación. De alguna forma debe concretarse en torno a los productos que de alguna forma desarrolla la organización o plantea desarrollar en el futuro, ¿sí? Vamos a ver la visión de Bell. Dice, es crear una cultura empresarial en la cual la excelencia ambiental sea una segunda naturaleza. Fíjense que es una visión muy amplia. Cuando uno habla de Dell, generalmente piensa en empresas de alta tecnología, en computación, en innovación, ¿sí? Pero cuando dice crear una cultura empresarial en la que la excelencia ambiental sea una segunda naturaleza, pues obviamente estamos hablando de algo muy amplio, ¿sí? Dice el autor, la declaración es demasiado vaga, debería ser alguna mención al negocio de las computadoras, lo que coincide con lo que había comentado inicialmente. La palabra ambiental suele utilizarse como una alusión al medio ambiente, por lo que su uso aquí es poco claro. De repente, bueno, esto es una visión quizás un poco ya antigua, quizás del año 2000, de la primera década del 2000, en la cual pues, bueno, esto del medio ambiente y todos estos temas relacionados con el elemento medioambiental pues estaba muy de moda. Por muchos autores pues fue catalogado como uno de los 5 pilares fundamentales en los cuales se debe basar los principios filosóficos de la organización, ¿sí? El elemento ambiental. Quizás pues entonces Dell tomó ese elemento como bandera, ¿sí? Vamos a ver la visión de First Reliance Bank. Es reconocido como el banco más grande y rentable de Carolina del Sur, ¿sí? Fíjense que, bueno, aquí está haciéndose énfasis a una región específica. De repente ellos realizaron un análisis del mercado y entonces concluyeron que ser el banco más reconocido a nivel de todos los Estados Unidos pues era algo muy ambicioso y lo limitaron solamente a la región de Carolina del Sur. Comentario del autor dice, este banco nuevo y muy pequeño tiene su sede en Flores, Carolina del Sur, por lo que este objetivo no es alcanzable en 5 años. En consecuencia, su declaración de visión es demasiado futurista, ¿sí? Aquí ya con la visión más especializada del conocimiento del mercado del autor, pues obviamente para un banco tan de corta data, pues obviamente sería algo inalcanzable posicionarse como el banco más grande y sobre todo rentable en una región, así sea una región simplemente muy pequeña. Se podría considerar de que es una visión que a largo plazo pues, podría traer frustración entre los trabajadores. Es el elemento que yo les digo, o les decía inicialmente, respecto a una visión que debe ser ambiciosa, pero a la vez alcanzable. Entonces, para este banco plantearse ser uno de los más rentables de Carolina del Sur, o el más rentable y más grande de Carolina del Sur, es un objetivo muy ambicioso, ¿sí? La visión de Samsonite, dice, es proveer soluciones innovadoras al mundo de los viajes. Fíjense, cuando no es necesario ni siquiera leer el comentario del autor, cuando decimos Samsonite, bueno, algunos conocerán la marca Samsonite. Samsonite es una marca posicionada principalmente por su buena calidad de equipos de maletas, maletines, entre otras cosas, ¿sí? Valijas.
Y pues generalmente la asociamos con esto, con maletines y esto, pero cuando hablan soluciones innovadoras al mundo de los viajes, pues podríamos pensar así como dice el autor, inclusive elementos de líneas aéreas, cruceros, ¿sí? Todos estos elementos que están relacionados con los viajes. Entonces, es algo muy amplio, pues de repente podría ser algo más específico, que de repente el viajero lo relacione con algo, un producto de una utilidad particular, ¿sí? Dice, la visión de Royal Caribbean consiste en empoderar a los empleados para permitirles que proporcionen a sus huéspedes la mejor experiencia vacacional y de esta manera generar excelentes rendimientos para los accionistas y mejorar el bienestar de las comunidades. Fíjense que aquí está colocando a los empleados como el primer elemento, ¿sí? Y está siendo específico en cuanto a, dice que su servicio tiene que ver con las experiencias vacacionales, pero también cuando hablamos de experiencias vacacionales, pues podrían ser muy amplias, ¿sí? Desde el punto de vista de hablar de casinos, hablar de cruceros, hablar de resorts, hoteles. Entonces, es un poco amplia, de acuerdo a mi concepción. Vamos a ver qué dice el autor. Dice, buena declaración, pero sería mejor que se concretara en señalar las ventajas para los huéspedes. La visión de Procter & Gamble dice, es ser la mejor compañía de productos del mundo y recibir reconocimiento como tal. Fíjense, cuando dice la mejor compañía de productos del mundo, yo creo que ninguna empresa actualmente pues podría estar consciente o realmente podría de alguna forma plantear alcanzar un objetivo tan ambicioso, ¿sí? Abarcar todos los productos y servicios del mundo, pues obviamente es algo prácticamente inalcanzable. Entonces, dice el autor, la declaración es demasiado vaga y no se comprende del todo bien qué tipo de productos, qué tipo de servicios, entre otras cosas. Bien. Bueno, entonces, esto nos sirve a nosotros para, de alguna forma, analizar diferentes visiones y ver desde el punto de vista práctico cómo debería ser la reacción de una buena misión o criticar algunas misiones que no están bien redactadas. Dice el autor, algunas empresas desarrollan declaraciones de misión tan solo porque consideran que hacerlo está de moda. Muchas veces sucede también, sí, que en esto de la moda de las auditorías, de cumplir con los sistemas de gestión de la calidad ISO 9000, pues prácticamente esto se hace como por cumplir un requisito, por cumplir una moda, pero no se hace desde el punto de vista de la profundidad o desde la profunda importancia que esto amerita. El hecho de, obviamente, de que todos los empleados conozcan, reciten la misión y la visión, pero aparte de que la reciten, realmente la internalicen, se sientan compenetrados con esta, conozcan cada uno de sus elementos, lo relacionen con el quehacer del día a día en los puestos de trabajo de cada uno de estos empleados y pues obviamente que sirvan también la visión y la misión como un modelo de comportamiento y de fortalecimiento de la cultura organizacional. Bien. Bueno, ya me quedan 3 minutos. Atención. Vamos a salir. Son las 9:36. Vamos a salir a receso ya porque, bueno, para no acortar después si seguimos en el otro intervalo, pues ya entonces el receso se correría ya para las 10:30, sería muy largo. Pues ya sería un poquito tarde. Vamos a tomar el receso ahorita hasta desde las 9:40, ¿sí? Hasta las 10 de la mañana, ¿sí? Nos conectamos entonces nuevamente a las 10 de la mañana. ¿Estamos claros? ¿Se oye por allá? Sí, profe. Bien, entonces a las 10 nos conectamos nuevamente, ¿sí? Bien. Sí, bien. Entonces, antes de receso estábamos hablando de la visión empresarial. Decíamos que la visión tiene que ver con la explicitación de las estrategias de la organización,
la declaración explícita de las estrategias organizacionales. De alguna forma, la estrategia ya la habíamos tocado en aspectos anteriores, en clases anteriores, decíamos que la estrategia esté relacionada, de acuerdo con el autor Peter Drucker, con la definición claramente diferenciable de la empresa con respecto a las empresas rivales, ¿sí? Es decir, definir una posición diferenciable de la empresa con respecto a las demás, pero que esa posición diferenciable debe ser difícil de alcanzar o lograr. No vale la pena definir una estrategia si el día de mañana, pues, o en un corto plazo, las demás empresas van a igualar a la organización, ¿sí? Continuando lo que es la definición de la visión, decíamos que la visión es muy importante porque agrupa a todos los miembros de la organización en torno al logro de un objetivo común, ¿sí? Además de esto, la visión debe sentar las bases para la sostenibilidad, es decir, existen organizaciones que pese a estar alcanzando sus metas y poseer una tendencia de crecimiento positivo, lo han conseguido con un sobreesfuerzo, ¿sí? Y han llegado a un punto en que esa situación deja de ser viable, es decir, un sobreesfuerzo por parte de los trabajadores, de los miembros de la empresa, lo cual pues obviamente a veces deja problemas de motivación, problemas de alguna forma de generación de rutina, de generación de estrés, lo cual pues obviamente no contribuye para nada a tener un buen clima organizacional, ¿sí? De esa forma deben establecerse unos procesos y un soporte adecuados para tal fin. Es decir, no debe verse la visión como algún proceso estresante, como algún proceso de alguna forma desordenado, el logro de esa visión, sino que tiene que ser forma o tiene que ser parte de un proceso formal de definición de objetivos a largo, a corto, a mediano plazo, todo debidamente explicado a través de un plan operativo en donde se definan cuáles son las actividades a alcanzar, se definan los responsables, los recursos con los cuales se van a contar, entre otras cosas. Es decir, debe ser un proceso que esté claro y que no constituya de alguna forma un elemento estresante, un elemento de caos, de generación de caos, de incertidumbre para los trabajadores, ¿sí? La visión también debe identificar nuevas oportunidades de negocio, ¿sí? Puesto que muchas veces, si se circunscribe únicamente a los productos actuales, pues se puede de alguna forma llegar a entrar en mercados saturados, ¿sí? Se puede dar el caso de los clientes cada vez sean más exigentes y no se satisfagan continuamente las necesidades de estos, acceso a las tecnologías, globalización y otros elementos, ¿sí? Entonces, por esta razón, el proceso de reflexión estratégica, de continuamente estar planteándose la meta global, no solamente pensando en el presente, sino también en el futuro, pues de alguna forma genera nuevas perspectivas, nuevos negocios, nuevos servicios o nichos de mercado en los cuales puede entrar la empresa, ¿sí? Por ejemplo, la clase pasada hablábamos de la visión de Shell. Decíamos que Shell, si pensamos en Shell, a veces de alguna forma podemos pensar única y exclusivamente en productos o servicios de petróleo. Pero si analizamos la visión de Shell, si la buscamos en Internet, nos podemos dar cuenta que Shell va mucho más allá en su visión, de que plantea ser la empresa líder en el mercado mundial en el área de la energía. Es decir, esa visión amplia le permite a Shell no solamente circunscribirse en el área petrolera, sino que adicionalmente le obliga además a estar continuamente innovando, investigando, desarrollando nuevos productos para de alguna forma entrar en las nuevas oportunidades de negocios de la energía, como son, por ejemplo, el desarrollo de la energía eólica, de la energía a base de hidrógeno líquido, diferentes nichos de energía en los cuales, pues obviamente, si Shell se circunscribiera únicamente al mercado petrolero, pues podríamos hablar o pensar de que la sostenibilidad de esta empresa es relativamente corta, prácticamente en torno a unos 20 años, que es lo que se estima que pueda de alguna forma estar dominando el petróleo en los mercados energéticos mundiales, ¿sí? Porque se estima que ya pues obviamente van a ser sustituidos estas formas de energía fósiles
por otras energías más limpias como la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía a base de hidrógeno líquido, inclusive la energía nuclear, a pesar de todas sus limitantes y todos los, de alguna forma, riesgos que su explotación o su desarrollo conlleva, pues obviamente son mucho más, si se sabe manejar, mucho más amigables con el medio ambiente y inclusive, básicamente sí, más amigables con el medio ambiente e inclusive más baratas de producir, ¿sí? Ordenan el proceso de cambio, el desarrollo de una visión de alguna forma, como les digo, permite tener un proceso claramente establecido, un proceso formal para de alguna forma lograr eso que se está planteando, ¿sí? De alguna forma, entonces, la visión, en resumen, debe responder a la pregunta ¿dónde quiere estar la organización? Como lo plantea el autor Fred David, dice allí en el planteamiento inicial del libro, que la visión, como lo vemos aquí, dice en qué queremos convertirnos. Si la misión responde a la pregunta ¿quiénes somos? La visión responde a la pregunta ¿en qué queremos convertirnos? ¿Sí? Una visión clara sienta las bases para desarrollar una clara visión, una misión detallada. Yo les decía que es preferible primero desarrollar la misión y luego la visión. En contradicción con lo que dice el autor Fred David, que dice que, bueno, primero se debe desarrollar la misión para luego plantear la visión. Primero se debe desarrollar la visión para luego plantear la visión. Todo depende del proceso que se haga. Si se hace un proceso prospectivo, pues entonces primero definimos dónde queremos estar en el futuro para luego definir quiénes somos. Si se hace un proceso proyectivo, primero definimos quiénes somos para luego ir a definir dónde queremos estar. Todo depende también del estilo de pensamiento del que esté formulando la planificación estratégica de la empresa, ¿sí? Hablamos también de los elementos más importantes que debe tener la misión en la clase pasada, ¿sí? Estaba dentro de la tarea desarrollar la misión. ¿Cómo le fue con el planteamiento de la misión empresarial? Caterine, Mario, Francisco. Aquí estoy, profe, pero como también estoy trabajando, pues ahí poco a poco lo voy escuchando. Bien. Mario entregó la tarea, el desarrollo de la misión. ¿Sí la envió? Sí, yo ya la envié anoche incluso. Ah, bien. Tarde, pero la envié. Ah, bien, por razón no lo había podido ver. No, no revisé el correo anoche. Y Mario, Yo sí lo envié, profe. Bueno, yo me aproveché un poco porque actualmente estoy haciendo una tesis de grado ah, qué bien. y pues yo le mandé, y era sobre las empresas, Usted está trabajando así con que una de una empresa de, aproveché. es con una No, empresa de, en mi colegio me están haciendo una tesis de grado, ah, muy bien. así que Perfecto. básicamente aproveché eso y le envié la tesis de grado a usted. Ah, muy bien. Ahí está la misión y también hizo Sí, la señor. visión. ¿La visión también? Misión y visión, sí, señor. Ok. Bueno, precisamente de eso consta el taller del día de hoy, ¿sí? De desarrollar la visión empresarial y los valores de la organización que ustedes están planteando, ¿sí? Entonces, conforme a lo que estamos planteando, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso de lo que estábamos viendo en la clase pasada. Hablábamos de los elementos que debe tener una misión, ¿sí? Eh, Básicamente, el primer elemento tiene que ver con la definición de los productos o servicios que desarrolla la organización. Es el primer elemento. Decíamos que en la declaración de la misión no se pueden definir, bueno, ahí plantea como primer elemento los clientes, ¿sí? Bueno, puede ser los clientes o los productos, ¿sí? Aquí el autor habla de los clientes. ¿Cuáles son los clientes de la empresa? Definir de manera específica cuáles son esos clientes en base a un criterio demográfico o geográfico. Cuando hablamos de demográfico hablamos de género, masculino, femenino, edades, entre otras. Cuando hablamos, por ejemplo, de la misión de la Nestlé, decíamos que es una misión muy amplia, puesto que los clientes son las personas en general, en todas las etapas de su vida.
Igualmente los productos, la definición de los productos es bastante amplia porque va desde productos alimenticios para personas ancianas hasta fórmulas lácteas para bebés, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la naturaleza de la organización, pues vamos a tener definiciones muy amplias o muy limitadas en torno a lo que son los clientes o los productos de la empresa. ¿Sí? Cuando hablamos también del tercer punto de los mercados, nos estamos refiriendo a los mercados geográficos, ¿sí? Si es a nivel mundial, si es a nivel de la región, si es el ejemplo, por ejemplo, de que estábamos tocando allí en el caso de la misión de Juan Valdés, la visión de Juan Valdés, si es solamente en el límite de Colombia, o por ejemplo, si es una empresa pequeña, si es solamente un barrio de la ciudad, si es la ciudad completa, si es el departamento, una región específica que agrupe varios departamentos, entre otras. ¿Sí? La tecnología no necesariamente tiene que hablar de tecnología de punta, sino que también va a depender de la naturaleza de los productos y servicios que se manejen allí en la organización, puesto que, por ejemplo, si hablamos del caso de, por ejemplo, de Francisco, que habla de panadería, por ejemplo, entonces él puede hacer alusión de que su estrategia va a ser elaborar pan artesanal y obviamente hablar de tecnología de punto en ese caso, pues sería un contrasentido tomando en consideración la naturaleza artesanal de su producto o servicio, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de un yogur artesanal, pues obviamente eso es lo que va a diferenciar el yogur, por ejemplo. Entonces, se habla entonces que la tecnología es a mano, de que se realiza tomando en consideración altos niveles de calidad y salubridad e higiene, pero siempre tomando en consideración el factor artesanal, ¿sí? La preocupación por la sobrevivencia, el crecimiento y la rentabilidad tiene que ver con que se debe garantizar la rentabilidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo de la organización. Es decir, se debe buscar siempre el crecimiento en los diferentes ámbitos, en los diferentes elementos del tiempo, si es en el corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? La filosofía tiene que ver con los valores de la empresa. Cuando hablamos de los valores, nos estamos refiriendo en la declaración de la misión a los valores más importantes, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de empresas como Apple, sus valores fundamentales serían la innovación, la creatividad. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, como la que plantea Francisco, el valor fundamental está en la entrega a tiempo de los productos y la atención las 24 horas. Y también el elemento artesanal, si va a poner esa diferenciación. Si hablamos, por ejemplo, de la empresa que está planteando Caterine, si ella está planteando una empresa de confecciones con el elemento de la personalización de las prendas, con el elemento de que el cliente va a intervenir allí en el diseño de esas prendas porque son personalizadas. Entonces estamos hablando de un elemento que tiene que ver con la calidad y satisfacción del cliente a un precio que no es tan alto como el de las boutiques, pero también obviamente que requiere también una estructura de costos razonable, que obviamente no va a poder competir con las producciones a gran escala, ¿sí? De las confecciones, o los diseños o la fabricación en masa de productos, ¿sí? O de ese tipo de prendas de jeans. El autoconcepto tiene que ver con esa característica diferenciadora de la empresa y que yo les decía la clase pasada que tiene que ver específicamente o la van a relacionar directamente con la estrategia de la empresa, con ese elemento que ya trabajaron en la primera clase, que es el elemento diferenciador, cómo la empresa le dice al cliente que compre su producto y no compre de la competencia, en base a qué argumentos, si es en base al más bajo precio, si es en base a la personalización del producto, si es en base a que va a estar presente en todos los puntos de venta, si es en base a que le ofrece exclusividad en los diseños, cómo la empresa vende su producto diciendo que es mejor que la de las demás. Ese es el autoconcepto, ¿sí? La preocupación por la imagen pública tiene que ver con ese elemento tan de moda hoy en día, que es la responsabilidad social empresarial, ¿sí? No solo dar a conocer las ventajas que ofrece la empresa desde el punto de vista del producto, de los servicios, sino también hacer notar que la empresa busca también la preocupación por el entorno en el cual se desenvuelve, por las comunidades, por mejorar
la calidad de vida de las comunidades en las cuales pues, la empresa tiene un ámbito o un radio de acción, ¿sí? La preocupación por los empleados. Vemos que algunas empresas pues toman en consideración este elemento porque obviamente no se le puede exigir a los empleados que de alguna forma contribuyan al logro de los 8 elementos, los primeros 8 elementos de la misión, si no se les toma en cuenta en la declaración de la misma. Entonces vemos en las declaraciones de la misión que siempre tenemos algún párrafo por allí, alguna frase que habla de que se preocupa continuamente la empresa por lograr el crecimiento empresarial, el crecimiento profesional, económico y espiritual de esos empleados, porque ellos son la base o son el alma de la organización, ¿sí? Entonces, básicamente, estos son los 9 elementos que debe tener una definición de una misión, ¿sí? Vamos a hablar entonces también, bueno, hablamos en la clase pasada de los ejemplos, como por ejemplo, empresas como Johnson Johnson hablan de la definición de sus clientes, por ejemplo, hablan de médicos, enfermeras, pacientes, madres, ¿sí? Allí están tomando en consideración esta empresa Johnson Johnson, cuáles son los clientes de la empresa, ¿sí? Empresas como por ejemplo Standard Oil, habla de que su producto principal es el petróleo, gas natural y gas licuado, ¿sí? Habla, por ejemplo, o el autor hace ejemplo allí de cómo, por ejemplo, esta empresa, Corning Glass Works, el mercado es el mercado internacional, ¿sí? Como, por ejemplo, dentro de la definición de la tecnología, la empresa Control Data habla de que su tecnología es el hardware para computadoras, ¿sí? Esa es la principal tecnología que utiliza para el desarrollo o la prestación de sus servicios. Vemos como Hoover Universal, dentro de la declaración de su misión, se preocupa también por definir su tecnología, ¿sí? Vemos aquí que dice, parece que se borró un poco, se corrió un poco. Habla de las tecnologías en las operaciones, la prudencia en la operación de las tecnologías, ¿sí? La filosofía de la empresa Kellogg's dice: nuestro liderazgo de clase mundial está comprometido con una filosofía administrativa que antepone las personas a las ganancias, el valor del humanismo, ¿sí? Pensar primero en las personas, ¿sí? Mary Kay Cosmetic dice, dentro de la definición de su filosofía, dice que es una filosofía basada en la regla de oro. Es decir, que el cliente siempre tiene la razón, me imagino que es esa la regla de oro. Un espíritu de compartir y cuidar que permite que la gente dé alegremente su tiempo y su conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces vemos allí en el libro cómo se van de alguna forma explicitando, declarando de forma amplia cada uno de los elementos que debe tener una misión. Por ejemplo, la definición de la preocupación por los empleados de la empresa Public Services Electric and Gas Company habla de que debe compensar a nuestros empleados con salarios y prestaciones que sean competitivos respecto a los demás, a las demás oportunidades de empleo. Vemos entonces que se denota allí la importancia que tiene para esta empresa el desarrollo económico y profesional de sus empleados, ¿sí? Bien, vamos entonces a hablar del taller del día de hoy. Para esto pues voy a salir un momento, voy a comentar ahorita dentro de 5 minutos por el tiempo de Zoom, para entonces hablar de qué consiste el taller del día de hoy. Por favor, entonces